Vamos a dar inicio. Decano Alan Carrier, quisiéramos contar con su saludo inicial, sería un gran aporte para nosotros. Algunas palabras, dándole inicio a esta segunda jornada, recordemos, de nuestra semana aniversario. Decano, por favor. Buenos días a todas y todos, y feliz de acompañarle en esta actividad de la Escuela de Periodismo. Felicitaciones al director Sebastiano Bertolone, felicitaciones a Fernando Seymour, que estuvo también muy fuertemente puesto en todo eso, y muchas gracias a los invitados para venir y para acompañarnos en eso. Reflexionar sobre el periodismo del siglo XXI es algo absolutamente fundamental, especialmente cuando uno sigue las informaciones o sigue los medios de comunicaciones. Muchas veces uno duda de la calidad realmente de lo que escucha y hasta de la veracidad de lo que escucho. Por lo que esta reflexión, este seminario de esta mañana sobre este tema me parece realmente fundamental para avanzar a la par con lo que nos pide esta nueva ciudadanía del siglo XXI, especialmente aquí en Chile, de unos relatos que apuntan hacia más realidad, hacia más transparencia y más honestidad, o tal vez menos subjetividad en el proceso. Así que muy feliz de poder acompañarles en este proceso y muy interesado en poder escuchar lo que van a decir los invitados de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Alan Carrier, muy amable por sus palabras. Y bueno, damos entonces también un espacio, unas breves palabras a quienes son ya los protagonistas más directos de este encuentro, este webinar que hemos titulado Storytelling, el nuevo periodismo del siglo XXI. Vamos a partir por el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo Higgins, Sebastiano Bertolone. Por favor, director, la palabra para usted. Gracias, buenos días. Decano de la facultad, doctor Alan Carrier, directores, profesores de Argentina, Colombia, países conectados, queridos alumnos. En el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Sociales y a nombre de la Escuela de Periodismo en particular, queremos agradecer la presencia de la periodista, profesora de Ciencias Sociales y especialista en nuevas tecnologías de la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, Soledad Arreyes Manoso, y de nuestro destacado profesor, comunicador social y lingüista Raúl Bendezú. También destacar la presencia de la profesora Luz Canela, presidenta del capítulo argentino de FISEC. Este webinar se desarrolla como una colaboración entre FISEC Chile y FISEC Argentina, FISEC, Foro Iberoamericano sobre Estrategias de la Comunicación. Como ya dije, con las universidades Lomas de Zamora, de Buenos Aires, y nuestra Universidad de Bernardo Higgins. El título es Storytelling, el nuevo periodismo del siglo XXI, y será moderado por el coordinador de nuestra escuela, Fernando Seymour. Se eligió el tema del storytelling porque la Universidad Lomas de Zamora ha desarrollado una agencia periodística en su escuela y trabaja con esa técnica de redacción aplicada a la producción de información periodística. El storytelling se conoce como el arte de contar historias. Se aplica mucho en la publicidad, pero hay una tendencia muy importante en el periodismo actual en el marco de la transformación digital que estamos viviendo a nivel global. El objetivo del storytelling es mejorar la comunicación y conectar a la audiencia. Se usa para captar atención a través de la emoción que generan las historias, obviamente. El periodismo es contar historias de la agenda periodística, de la actualidad, temas de interés público, político, social y cultural. La idea es innovar y generar vínculos fructíferos entre varias escuelas para asuntos de extensión y de colaboración internacional. Conocer su experiencia en su agencia y desarrollar convenios para prácticas profesionales. Podríamos continuar, pero vamos a dejar a los protagonistas. Muchas gracias. Fernando Seymour, por favor, adelante. Muchas gracias, director Sebastiano Bertolone, muy amable. Y también saludemos entonces, y le pedimos algunas palabras a Luz Canela Suyi, ella en representación de la Universidad Nacional Lomas de Zamora de Buenos Aires, Argentina,
como encargada de extensión investigación, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Sociales, a propósito de la Facultad de Ciencias Sociales nuestra también, que estamos celebrando esta semana. Así que, Luz, por favor, la palabra para ti. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias, Sebastiano, del señor decano Alan Carrier, y obviamente al querido amigo Raúl Bendezú. Bueno, esta actividad surge un poco por el vínculo que tenemos a través de FISEC Internacional con FISEC Chile y FISEC Argentina. Es una iniciativa, en realidad, propuesta de Raúl Bendezú, de generar vínculos entre nuestras universidades, precisamente de cara a llevar adelante proyectos como los que recién nombraba el director Sebastiano, para poder intercambiar, enriquecernos, conocer, generar experiencias compartidas que puedan redundar en el crecimiento de ambas facultades, de ambas universidades. Estamos muy agradecidos desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de poder participar de esta semana de celebración de la Facultad de Ciencias Sociales. Es la verdad una alegría también poder estar compartiendo con los hermanos y las hermanas chilenas en esta semana que nosotros entendemos que ha sido una semana de buenas noticias, en la que la democracia ha dado un gran paso y se ha expresado en una forma contundente el pueblo chileno, así que bueno, agradecemos también poder estar participando con ustedes en este espacio. Les queríamos contar que desde FISEC y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la semana que viene estamos organizando lo que nosotros llamamos las jornadas de comunicación estratégica. Este año van a ser de manera virtual durante toda la semana que viene, entre el 2 y el 6 de noviembre, así que todos y todas las presentes en esta sala están invitados e invitadas a participar. Después, a través de Fernando, les vamos a hacer llegar los links para que puedan acceder, pero nos interesa poder seguir compartiendo espacio junto con ustedes. Así que, nuevamente, gracias por la iniciativa, por la invitación y por el espacio. Muchas gracias, Luz, muy amable también, pues. Y bueno, antes de darle la palabra ya oficialmente a Soledad y a Raúl, nuestros expositores de hoy, una mención, un especial saludo. El director Sebastiano mencionaba a Colombia, por ejemplo, bueno, el profesor Benjamín Quintero, de la Corporación Universitaria Americana de Colombia, que está presente también con nosotros, también estamos creando vínculos importantes para allá, así que para él un gran abrazo y muchas gracias por estar presente. Bueno, llegó el momento, pues, Soledad Arreyes, a propósito de este storytelling y el nuevo periodismo del siglo XXI, la palabra para ti, Soledad, para que nos cuentes de qué trata esto. Antes de ello, recordarles que, por favor, la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas a través del chat o de preguntas-respuestas, ¿no? No, se llama... sí, preguntas-respuestas, ¿no?, que está ahí abajito en la pantalla. Y al final de ambas exposiciones iremos, por supuesto, a través de Soledad y Raúl, dándole cabida a todas aquellas inquietudes que nos vayan planteando. Además, les pedimos que por favor pudieran instalar sus correos electrónicos, ¿no?, de los asistentes que están aquí presentes en el chat. También les agradecemos aquello. Así que, Soledad, la palabra es vuestra. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero, buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de poder participar de este webinario sobre storytelling como el nuevo periodismo del siglo XXI, y además de poder compartir con ustedes la experiencia de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Quiero agradecer también a las autoridades de ambas universidades, a las autoridades de la Universidad Bernardo Higgins, por la celebración de esta Semana de la Facultad, y sobre todo al Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, por este espacio. En particular, a Luz Canela Suji, presidenta del capítulo argentino, y a Raúl Bendezú Ontiveros, presidente del capítulo chileno, con quien estaré compartiendo esta charla. Además, por supuesto, antes de iniciar, también celebrar y felicitar al pueblo chileno por el plebiscito, celebrar las expresiones desde la democracia, entendiendo que abre un nuevo proceso para todo el pueblo. Ahora sí, refiriéndonos a esta exposición, desde hace un par de años vengo estudiando las narrativas periodísticas en medios sociales, en particular en Instagram, una red que se encuentra en crecimiento con respecto a la cantidad de usuarios a nivel mundial
y que los medios de comunicación también vemos que han incursionado en estos últimos años con el fin de poder distribuir contenidos e interactuar con su audiencia. Y más allá de las particularidades de la plataforma, que se modifican constantemente y estamos siempre tratando de actualizarnos y de conocerlas, me interesa la construcción del storytelling periodístico en estos medios sociales. Con este concepto hago referencia a una narrativa periodística, es decir, una narrativa que se adapta a las dinámicas de las plataformas de estos medios sociales, que por un lado permite brindar información y por otro lado interactuar con nuestras audiencias. En otras palabras, me interesa saber cómo contar noticias entre medio de fotos de cumpleaños, de videos de humor, de publicidad paga y hasta, por qué no decirlo, de alguna que otra teoría conspirativa. Sabemos que las nuevas tecnologías provocaron profundas transformaciones en el ecosistema de la comunicación del siglo XX. La expansión de Internet desestabilizó por completo al esquema de los medios tradicionales, ¿sí? Pensando y recordando a la propuesta del modelo de broadcasting de carácter lineal, asimétrico, con un polo emisor y una audiencia pasiva. El modelo reticular de los new media permitió la configuración de un nuevo entorno con una multiplicidad de voces, formatos, lenguajes, y a su vez, aquí es donde viene el punto de la convergencia de numerosas narrativas y contenidos. Es decir, Internet provocó la aparición de nuevas especies mediáticas, pensando en bitácoras personales, sitios en línea, redes sociales, contenidos on demand y más. Estamos hablando de esta web participativa, web social 2.0, con el cual nacieron las redes sociales, que se convirtieron en uno de los principales medios por lo que los usuarios acceden hoy a los contenidos informativos. Estamos hablando de casi 5.000 millones de personas alrededor del mundo hoy son usuarios de Internet, de los cuales más del 80% es usuario activo en redes sociales y las utiliza en promedio 2 horas diarias, de acuerdo a los datos del informe Digital 2020 de We Are Social. Si tenemos que ver cómo se da este fenómeno, yo lo pienso y lo trabajamos desde la facultad, desde 4 ámbitos, pensando por un lado en las transformaciones de este escenario mediático, que implicó la aparición de los medios sociales, el rol que adquieren estas audiencias participativas, líquidas, fragmentadas, migratorias, y la construcción en particular de las narrativas que se dan en los medios sociales. Este comportamiento en el ciberespacio, como decíamos, por supuesto que propicia y modifica las prácticas y las rutinas periodísticas. Por un lado, buscamos acercar el contenido informativo a nuestras audiencias, que se encuentra cada vez mucho más presente en estos espacios. El Digital News Report de Reuters Institute señala que a nivel global el uso de Instagram para noticias se duplicó desde 2018 y parece incluso probable que supere en el próximo año a Twitter. Instagram es hoy la 4ª red más utilizada después de Facebook, YouTube y WhatsApp. Estos son algunos datos para tener de referencia por qué deberíamos estar los periodistas y los comunicadores en este entorno. Vemos que las redes tienen un protagonismo creciente en el mundo de las noticias. Lo vemos, nos damos cuenta, lo sentimos y además los números nos lo indican. El social media entonces se presenta como un espacio emergente y en el cual se presta a la innovación periodística. Instagram es un espacio en el cual podemos entender y vemos la capacidad que tiene para transmitir información en directo a partir de su modalidad, ya sea de las stories, es decir, de las historias, de poder fomentar la interacción con la audiencia a partir de los diferentes elementos que posee para el call to action, como así también para poder conversar con los usuarios y explotar esta capacidad de expandir historias y crear significados a través de un transmedia storytelling. Y acá viene el concepto que
mencionaba previamente Sebastiano, ¿no? Cuando hablamos de storytelling, este concepto que se volvió popular, podemos decir que incluso está de moda, hoy aparece en los últimos años, referenciado a diferentes ámbitos, pero estamos hablando siempre de este arte de contar historias, atendiendo a una estructura en particular y a ciertos elementos que buscan causar impacto o un efecto deseado sobre el otro, sobre la audiencia. No es un fenómeno nuevo, pero sí podemos ver el potencial que en este entorno adquiere esta técnica para enriquecer el modo en que nosotros contamos historias de no ficción en estas plataformas. Si yo retrato y pienso de contar las experiencias de Agencia 1, tenemos que ver cómo buscamos diseñar estrategias específicas para la construcción de esta narrativa periodística, de ahí el storytelling periodístico, que implica tomar decisiones editoriales sobre qué tipo de contenido vamos a generar para cada uno de los espacios de las plataformas. Es decir, apostamos a todo el potencial que tiene la red como un espacio donde podamos reconfigurar y reconvertir estos esquemas periodísticos tradicionales. Entendemos la construcción de una narrativa periodística posible que debe tener en cuenta entonces los diferentes espacios. El feed es lo primero que los seguidores ven al entrar, con lo cual al momento de pensar una narrativa tenemos que tener en cuenta también lo discursivo, lo estético y de esa impresión que se van a llevar estos primeros usuarios para poder, desde un primer instante, realizar un engagement, generar un compromiso entre nuestra plataforma, nuestra propuesta discursiva y las audiencias que nos permita fidelizar luego a estos usuarios. En el feed se suelen encontrar las fotos más producidas, aquellas que son fijas, mientras que en las historias, que son de carácter efímero, podemos encontrar un contenido más natural o casero. Estas particularidades técnicas nos interpelan a los periodistas y a los comunicadores para tomar decisiones editoriales. ¿Qué tipo de contenido se va a generar en cada uno de estos espacios? Tres grandes aprendizajes o tres primeras estrategias que ponemos en marcha para idear y diseñar desde la Agencia 1 este storytelling periodístico. En primer punto hablamos de contar historias con impacto visual. Y esto hacemos referencia a entender, y de ahí nuestro interés en particular en esta plataforma, de captar con la imagen. Sabemos que hoy, dentro de esta sociedad hipermediatizada, lo visual y la imagen cobran un sentido particular, ¿sí? Hoy hablamos de esta humanidad vinculada desde lo audiovisual, el impacto de lo visual. Para eso buscamos ya sea desde la generación de la producción propia de contenidos o desde la curaduría digital, es decir, la selección y el tratamiento que hacemos de contenidos que he generado por otros, por ejemplo, de nuestros usuarios o de otros medios. Esto nos lleva a destacar habilidades que tenemos que formar y trabajar en los periodistas y comunicadores, en nuestros estudiantes, sobre la posibilidad para identificar noticias en este entorno, verificar la información, poder realizar pequeños procesos de fact-checking, y sobre todo, qué tratamiento se va a dar a esas imágenes y videos. Tenemos responsabilidad sobre este punto. Si pensamos desde lo visual de la plataforma, nos permite incorporar hashtag, etiquetas para catalogar contenido y otros elementos para contar de forma visual, ya sean emojis, stickers, GIF, entre otros elementos. Como segundo punto, desarrollar un nuevo proceso de producción y circulación de la noticia. Y esto es clave, pensar la selección de temas, el foco noticioso, porque sobre todo somos periodistas, pensar los tiempos y las formas de producción que implica esta nueva plataforma. Orientamos nuestra producción, en el caso de la agencia, a un contenido que ya no sigue el ritmo de la redacción. Entendemos que tenemos tiempos diferentes. Y esta generación de un contenido nativo para redes también nos dio una mayor libertad para poder seleccionar los temas y la forma de estructurarlos, pudiendo de este modo, como decíamos antes, diseñar y adquirir un lenguaje propio y diseñado específicamente para la red. Ya no se trata de pasar, como antes decíamos, del impreso a la web
y ahora de la web a la red, a las redes sociales. No, lo que decimos es pensar un contenido que sea producido desde cero para este tipo de plataformas, que entienda y se adapte a las dinámicas que tiene entonces Instagram. Esto nos permite no solo jugar con otros temas, adoptar un nuevo lenguaje, sino también realizar una cobertura mucho más rápida de estos fenómenos virales desde una perspectiva visual. No tenemos ese proceso de construcción de la noticia de la redacción. Trabajamos en un nuevo newsmaking. Y esto también lleva a pensar estas habilidades que deben tener los periodistas y comunicadores para informar en tiempo real y hacer el seguimiento y monitoreo de estas tendencias que se dan en redes sociales. Siempre, insisto, desde un foco y una mirada periodística. Tercer punto, fomentar la conversación con los usuarios para poder expandir nuestras historias periodísticas de no ficción y crear significado junto a estas audiencias. Invitamos a desarrollar un storytelling que sea conversacional. Nos encanta que nos cuenten historias y también lo que queremos es ser parte de ellas. Entonces, instalamos una agenda basada en los intereses de nuestra comunidad, en los trending topics, en las novedades de la semana, jugar con las efemérides, el contenido de coyuntura. Esto habilita y fomenta la conversación con nuestros usuarios a través de las funcionalidades, como decíamos antes, específicas que ofrece la plataforma, como encuestas, un cuestionario o incluso estos elementos de call to action, que participen, que estén, que comenten. Y esto tiene la capacidad, como decíamos antes, de poder jugar con el storytelling transmediático a través de cómo circula la noticia por diferentes plataformas y medios para poder así llegar a una mayor cantidad de usuarios. Nosotros como universidad entendemos que debemos formar periodistas que puedan adaptarse a contar historias en diferentes espacios. No buscamos community managers ni especialistas en Instagram. Acá son algunos de los contenidos que fuimos haciendo y que trabajamos, para que puedan ver esto, como decíamos, de desarrollar una narrativa de los discursivos, como así también desde lo estético y de las funcionalidades que nos da la plataforma. Nosotros buscamos formar periodistas y comunicadores con una mirada crítica de la información, que tengan un conocimiento del entorno mediático, que entiendan cómo funcionan estas plataformas, cuáles son las dinámicas de juego, cuáles son las dinámicas que se ponen en tensión al momento o a la hora de informar. Buscamos que puedan verificar y chequear datos, que sean responsables del contenido que difundan. No porque esté en una red social va a dejar de ser menos importante que lo que era el papel. Es decir, buscamos que entiendan la responsabilidad de la comunicación en sus diferentes espacios. Y esto hace, en otras palabras, entonces, que desarrollemos y trabajemos habilidades y competencias para informar en estos nuevos espacios. Buscamos más y mejor periodismo al alcance de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, muy amable, muy tremendo aporte, ¿no? Para esta mañana de webinar aquí en la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo O'Higgins. Bueno, y junto a Soledad Reyes, en representación docente, ¿no?, de la Universidad Nacional Loma de Zamora de Buenos Aires, Argentina, también se suma nuestro académico, ¿no?, aquí de nuestra Escuela de Periodismo, Raúl Bendezú, quien además, claro, tiene el rol como presidente del capítulo chileno de FISEC, ¿no?, el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Raúl, para ti también la palabra, por favor. Mientras se prepara Raúl, hay algunos que ya están haciendo sus preguntas, por favor las siguen sumando, tanto en el chat como en preguntas-respuestas, que está ahí abajito en la pantalla, ¿verdad? Y al terminar, Raúl, su presentación, daremos también la posibilidad de que ustedes, digamos, tanto Soledad como Raúl puedan ir respondiendo, ¿vale? Así que, y les recuerdo, quienes puedan ir sumando sus correos en el chat, también muchas gracias por aquello.
El micrófono, Raúl. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, buen día para todos. Agradecerles sobre todo a Luz por la cordial acogida que tuvo a la invitación que le planteamos hace unas semanas atrás, y felicitar la participación de Soledad, sobre todo para compartir un fenómeno que a todos nos interesa ver y sobre el cual hay mucho conocimiento, pero bastante poca claridad, y eso, conversaciones como esta, a nosotros nos aclaran muchas cosas, sobre todo en nuestra escuela, donde nos interesa practicar un periodismo que esté de la mano con las transformaciones tanto de la sociedad, de la cultura y del mundo en general, ¿no? Que, dicho sea de paso, no se trata solamente de observar que las tecnologías cambian, sino que las personas también. Y en ese sentido es donde esta participación que yo quiero compartir con ustedes, tomando la inspiración de la nueva teoría estratégica, es justamente el lugar de la persona la que tiene mayor espacio dentro de las estrategias, y no tanto el de las tecnologías. Hoy día somos no solamente un poco conocedores de las tecnologías, sino también mucho, y ahí está el gran desafío, conocer a la persona. Por eso siempre nuestro viejo y querido Rafael Alberto Pérez nos decía, el foco de la estrategia es el individuo. Siendo el eje de la comunicación, es el individuo. Y es el individuo el que provoca los grandes cambios. Lo estamos viviendo hoy día en Chile. Entonces quiero compartir con ustedes lo que he preparado aquí. Fíjense, ¿qué quiero hablar con ustedes? De narración, de literatura, de relato, de conexión, de escritura. En el fondo, dos cosas, de relato digital, y dos cosas esenciales: de estrategia comunicacional y de semiótica. Muchas veces, cuando yo soy estudiante, se nos decía, y en muchas universidades chilenas se decía, ¿para qué pensar en semiótica si eso es hablar en difícil? Y muchas veces hemos visto que la estrategia solo lo ven los marqueteros, y no los periodistas, y mucho menos los que trabajan en ciencia social. Bueno, la nueva teoría estratégica nos enseñó que hay que mirar la estrategia desde las comunidades y desde los individuos. Y la semiótica nos enseña que hay que comenzar a mirar los productos que producen sentido. Y en esa línea es donde mi reflexión va a apuntar a una mirada de lo que es el storytelling. Del storytelling, ¿qué es lo que se dice? Profesor Raúl, perdón que lo interrumpa, pero no sé si ya abrió el PowerPoint, pero no lo tenemos en pantalla. Está abierto. Me parece que faltó compartir pantalla. Yo tengo compartir pantalla. Tienes que abrir el PowerPoint primero, que esté abierto. Eso, ábrelo primero y luego lo compartes en la función de compartir pantalla, ahí te lo va a ofrecer, pero tiene que estar abierto primero. ¿Sí? ¿Ahora sí? No todavía. Profesor Raúl, tiene que abrir PowerPoint, su presentación, sí, y lo tengo abierto. cuando comparta pantalla tiene que seleccionar la pantalla del PowerPoint. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, ahí está abriendo. Perfecto. Ahí sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Gracias, Consuelo. Gracias. Eso es lo que les comentaba hace un instante, las cosas de las cuales quiero compartir con ustedes. Estrategia comunicacional y de semiótica.
Como le decía, por un lado lo que se dice del storytelling, ¿sí?, que ya un poco está bastante claramente planteado por lo que nos dijo Soledad. Hablamos de conexión, de que el relato es un universal cultural, es decir, cuando uno habla con una historia, cuando uno cuenta un relato, prácticamente no tiene pierde. La antropología cultural lo ha demostrado, la literatura y todas las ciencias humanas y sociales lo han planteado de esa manera. Lo que plantean muchos especialistas en el tema es que, sobre todo en el ámbito cognitivo, provoca una sensación de acogimiento, por eso se dice que provoca una sensación de hogar. Y una de las cosas que se marca mucho es que abre las puertas a las emociones. En el ámbito de la aplicación periodística, la transformación digital nos desafía ante el hecho que las audiencias están definiéndose de una manera muy diferente a la que hemos entendido. Hay una tendencia a la coparticipación, ya no se habla de audiencia objetivo, sino de audiencias coparticipativas. Ante una enorme cantidad de información, bueno, ¿cómo ante esa información se dice la verdad? Se plantea una historia y el desafío es el de la calidad de la información. En términos de diseño estratégico, por un lado está el valor comunicacional, 3 hechos esenciales. El intercambio supone creación de algo que va a ser apreciado, la vivencialidad como experiencia y la presencia de saber que el otro está junto a uno realizando una historia y compartiendo un relato. Vamos a hablar desde la perspectiva de la estrategia, de la co-construcción, y ahí utilizo un término de mi querido amigo Raúl Herrera, el homo relatio, que es uno de los énfasis que hace la nueva teoría estratégica. Segundo, hablamos de un relato periodístico que instala una tensión en lo cotidiano. ¿Qué significa esto? Significa que lo cotidiano se presenta como un desafío y frente a ese desafío se comienza a construir un relato que va recuperando algo que no tiene fin y por tanto que se va entregando minuto a minuto, por decir así. Tercer aspecto que enmarca el diseño estratégico, el enfrentamiento entre la rapidez y el recuerdo. Mucha información, instantaneidad, conectar al individuo de manera inmediata, incluso de manera líquida, porque es información que pasa muy rápido, a lo que se suma el que debe ser un relato con suficiente capacidad de memoria o de recuerdo. El cuarto elemento estratégico, la experiencia emocional en el sentido de instalar una vivencia. Así, planteando la lógica del diseño estratégico, apuntándolo desde la perspectiva tanto del management estratégico y de la nueva teoría estratégica focalizada en el individuo, en las relaciones sociales, toda estrategia se define en un marco de 2 ejes. Y ojo, esa flecha que ustedes están viendo ahí es una flecha que puede alejarse y acercarse. Por tanto, el diseño estratégico aplicado a la comunicación contemporánea tiene que considerar tanto la programación, lo que significa ajustarse a los protocolos de impacto y de efectividad, es decir, para qué sirve el storytelling, cómo se utiliza, si viene del marketing, cómo lo utiliza el marketing, el desafío que tiene el periodismo para instalar historias en el mundo actual, y el ajuste, lo que significa identificar desafíos estratégicos en términos de creación de valor comunicacional, en términos de construcción de un relato. Todo ello nos enmarca a la estrategia como el conjunto de reglas de juego para un futuro diferente. Ahí emerge el concepto de los futuribles, que nosotros desde FISEC hemos desarrollado, tanto en un evento anterior, y que es una de las perspectivas de la nueva teoría estratégica para identificar las prácticas del mundo contemporáneo. Y aquí es donde quiero yo compartir mi perspectiva. Es una propuesta que nació justamente de aplicar mi propia formación en el ámbito de la semiótica
y mi acercamiento a la estrategia de la nueva teoría estratégica. Para la semioestrategia, la semiótica se plantea muy distinto a lo que uno tradicionalmente ve, que es asociarla a una teoría de los signos, asociarla al estudio del lenguaje y de los distintos lenguajes, o asociarla a que la semiótica busque el significado. Lo que hacemos nosotros es tomar las tendencias contemporáneas, sobre todo de la línea postgremaciana de la semiótica francesa, que nos dice que la semiótica estudia las articulaciones portadoras de valor. Por tanto, ya no son los signos en sí mismos, sino que es la práctica de los signos. ¿Qué hacen los signos? Y por tanto, si pensamos en el storytelling, ¿qué podemos hacer con esos signos que están construyendo un relato? ¿De qué articulaciones hablamos? Si decimos la semiótica estudia las articulaciones, que no son signos. Ojo. Relato. Eventos y actores. Los actores, el eje de destinador y destinatario, no es emisor y receptor, no es hablante y oyente, no es creador y lector, es destinador quien entrega algo y destinatario quien espera algo. Por tanto, ahí se instala una expectativa. Tercero, las formas, articulación con las formas de vida o vivencias representadas, lo que significa una alta sensibilización del periodista con la sensibilización no solamente de su entorno social, sino de las expectativas de sus destinatarios, lectores, receptores, audiencias en general. Y cuarta, articulación con la cultura de la época. Y la cultura de la época nos coloca ante la transformación digital. ¿Qué tipos de comunicación son las que focalizo en esta perspectiva de la semioestrategia para enfrentarnos específicamente al storytelling? Una comunicación sensible, donde el marco es la responsabilidad social, que significa conectar el relato con los ámbitos de interés. Entonces, el periodista ya no es solamente un reportero, sino que es un investigador y un sensibilizador de su entorno social, asumiendo que él tiene responsabilidad sobre el desarrollo de su propio entorno. Por tanto, la conexión del relato ya no es solamente una figura retórica, sino que es un compromiso social. Y la comunicación estética, desde la estésica, ojo, la estesis es un término que se utiliza en semiótica para hablar de la vivencia, es como la apreciación provoca una conexión vivencial, que en este caso, co-construcción, nueva teoría de estrategia, experiencial. La experiencia que se vincula, por tanto, ahí es donde surge este concepto que es el desafío del periodismo actual, que es el periodismo conversacional. Y ojo, no es una conversación de ir, yo hablo, tú hablas, sino que es una conversación en el sentido de que se construye un relato. Aquí se habla de el presentimiento, presentir el valor del relato. Por tanto, ya no es solamente construyamos significado juntos, sino que es reconozcámonos a través de un relato. Esos son los dos grandes desafíos que me interesa plantear desde esta perspectiva estratégica, y que por tanto, desde una semiótica planteada así, más que hablar de lenguajes, vamos a hablar de articulaciones, más que hablar de creación de significado, es de experiencia y de presentimiento del valor del relato. En esa línea, ¿qué es lo que sugiere la semioestrategia para desarrollar la gestión, en este caso, de el relato en el marco del storytelling? Articulaciones en dos instancias. Primero, de intención, cómo se enfrenta el relato a algo o a alguien, es decir, cómo hacemos foco, es decir, lo que es la relevancia, el enfoque, el framing, y el otro eje, la extensión, que es la maniobra o desplazamiento, cómo entregamos detalles, cómo comenzamos a crear mapas conceptuales o mapas de áreas de conocimiento. Segundo eje de programación y ajuste, la comunicación sensible, cómo se ajusta y programa la comunicación sensible en términos de el valor de proximidad y de compromiso. El periodista
ya no es, digamos, un gestor de relaciones públicas, sino que es un sujeto comprometido con su realidad. La articulación de la comunicación estésica, un valor de advenimiento. La semiótica contemporánea habla del relato como forma de advenimiento, es decir, qué es lo que viene. Por tanto, el relato abre su expectativa, abre su construcción, y se abre no solamente a los participantes, sino frente a la situación con la cual se enmarca. Y el cuarto ajuste, de la escenografía narrativa. Ya sea una extensión, detalle, o una intención, focalización, en términos de la representación de los eventos o de la interpretación. Se puede extender la representación, los detalles, o se puede detallar la interpretación. Modalidades semióticas. Ahí en número 6, modalidades semioestratégicas para este relato. De subjetivación, de legitimación, de mediación, de objetivación, de utopía o de abstención, que pueden dar lugar a 4 grandes formas de construcción de storytelling dentro del marco y de la perspectiva semiestratégica, teniendo en cuenta que el storytelling es un desafío para la conexión, la creación de experiencia, y por tanto se trata de un relato de co-construcción. En términos de estrategia, uno podría identificar que su relato puede focalizarse en alguna de esas 6 posibilidades, digamos, cada una sería una instancia en la cual se puede focalizar un relato o un storytelling, y va creando diferentes formas de clasificación por un lado, y por otro lado diferentes formas de compromiso. Puede ser esto una clasificación o puede ser una opción de decisiones estratégicas. Bueno, les agradezco mucho por los minutos que me han permitido en esta participación. Muchas gracias, profesor Raúl Bendezú, también a usted pues, por su aporte en este día de webinar, en el contexto, saben ustedes, del aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Sociales aquí en la Universidad Bernardo Higgins. Preguntas, ya hay un par instaladas por ahí, se las vamos a compartir a Soledad, Raúl, a ver cómo vamos imponiendo aquello, y quienes quieran participar, por favor, ahí en preguntas-respuestas, abajito de la pantalla, o en el chat, para que expresen sus inquietudes. Por una parte, Klaus Nar Rubio plantea lo siguiente: ¿cuáles son los formatos que los usuarios prefieren? ¿Todo contenido puede ser transformado en storytelling? Soledad, ¿qué piensas tú? Bueno, muy interesante las preguntas. En el caso de nuestra audiencia, prefiere todo lo que sea contenido más efímero de las stories, que si bien después nosotros las catalogamos y las dejamos como historias destacadas, esto está vinculado al tipo de consumo de los usuarios en la plataforma, que tienden a mirar las historias antes de recorrer los feeds. Esto yo no lo tomaría como una gran verdad, ¿no? La única posibilidad de interpretación. Me parece que el desafío de los periodistas comunicadores o las empresas periodísticas que desarrollan sus cuentas en la plataforma es atender y estar digamos, viendo qué es el comportamiento, cómo se mueven sus usuarios, su audiencia, lo que nosotros en términos de redes sociales hablamos de la comunidad. Tener un buen conocimiento de tu comunidad lleva a que puedas realizar ajustes y así trazar una mejor experiencia para el usuario. Así que respondiendo, en nuestro caso son las stories y también en todo aquel tipo de contenido que les permita participar. Como decía Raúl, esto de co-crear, de poder aportar esta historia y expandirla. Siempre hablando de historias, en nuestro caso, de historias de no ficción, ¿sí? Relatos periodísticos, pero sí un contenido donde ellos puedan desarrollar, comentar, participar o incluso aportar información y datos. ¿Todo contenido puede ser vinculado al storytelling? Me parece que es una gran pregunta y un gran desafío. Por un lado, siempre que pensamos en storytelling, nos resulta más sencillo vincularlo a cuestiones de ficción o pensando en
organizaciones, marcas, desde la publicidad. Ahora, cuando tenemos que hablar de la noticia, ¿cómo generamos esa emotividad? ¿Cómo proponemos un viaje emocional a nuestros usuarios? ¿Contamos con el tiempo para poder desarrollar un contenido con estas cualidades, con estos elementos? De ahí es que yo propongo este concepto del storytelling periodístico, ¿no? Es decir, una narrativa que esté ajustada, por supuesto, a una estructura, a un relato ordenado, que presente, en este caso nosotros hablamos de storytelling tradicional, pensar los 3 actos, nuestra estructura va a ser la cabeza informativa, que esté en las 5W, que quede en claro cuál es la información que se quiere transmitir, porque insisto, si bien nos encanta contar historias y los comunicadores contamos historias, hacemos historias de no ficción, y esto es muy importante, que no perdernos por contar la historia, dejar el dato, la información relevante y periodística. Entonces vamos a atender a una estructura particular, y en cuanto a la emotividad, otro rasgo importante de este storytelling es pensar cómo acercar la vivencia. También tomando elementos que comentaba Raúl, es cómo podemos adquirir un punto de vista desde el cual vamos a narrar esa información. Hay piezas que se hacen mucho más sensibles o sencillas para poder aplicar este storytelling, si hablamos de historias de vida, de alguna historia de alguna organización, proyecto, procesos, información que es mucho más dura. Si tenemos que dar los índices de pobreza de nuestro país, ¿qué storytelling podemos aplicar? Digamos? Tenemos que dar el dato y esa es la información, pero seguramente podemos encontrar, más allá de esta estructura noticiosa, un modo de presentarlo desde un lugar que invitemos a estos usuarios, a nuestra comunidad, a que sean parte de este contenido, que poder sensibilizarlos, y de ahí el rol y la importancia de comunicadores integrales en esta plataforma, que no se ocupen tan solo de lo visual o de las funcionalidades de la plataforma, sino que puedan adaptar ese contenido periodístico a este nuevo entorno, donde haciendo eje en la estructura y en la emotividad podamos sensibilizar e informar a nuestra ciudadanía. Gracias, Soledad, muy amable. Otra pregunta para Raúl. Margarita Díaz la plantea. Considerando que los públicos objetivos desde el punto de vista de las edades es enorme y diverso, ¿cuál consideran que ha sido la barrera más importante a vencer en relación a las nuevas tecnologías? Plantea Margarita, considerando que la información que entregamos para jóvenes difiere a la entregada a un adulto de 60 años o más, ¿no? ¿Cuál sería esa barrera, Raúl, ¿no?, a vencer respecto a las nuevas tecnologías? A ver, a mi juicio yo creo que una de las grandes barreras ya no recae solamente en lo que sería una brecha digital, sino que básicamente a un ámbito de cultura participativa. Y cuando hablo de cultura participativa me refiero al entorno de vivencia que uno está, en el cual uno está inserto, o el cual estamos insertos todos cada día. Por tanto, lo que se hace en ese caso es ingresar a unas prácticas de convivencia, en este caso convivir con la tecnología. Lo que pasa es que este concepto de brecha digital ha provocado que las personas, digamos, de cierto segmento de edad, 45, 50, 60 años, se sientan muy lejanos o lejanas a estos problemas, cuando en realidad lo que se trata es de ir readaptando la práctica de convivencia. Y en la práctica de convivencia es como cuando uno conoce a una persona. Cuando tú conoces a una persona, por naturaleza humana, primera reacción es el rechazo. No quiero, no sé, la negación. Segundo paso, la aceptación a medias. Tercer paso, la aceptación, bueno, ya, ¿qué otra me queda? Tengo que aceptarlo, aceptarla. Entonces pasa lo mismo con las tecnologías. Estamos ante eso. Por tanto, yo creo que es un fenómeno de aprender a convivir. Y la convivencia sabemos que es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes problemas que tenemos todos los seres humanos. De ahí que comprender cómo son esos desafíos es una actividad pedagógica,
educativa y cultural. Y la gran oportunidad que hoy día nos ofrecen las redes sociales es justamente a desarrollar ese fenómeno, este hecho de crear una pedagogía, y una pedagogía de coparticipación también. ¿Mm? En el fondo lo que se trata es que no es que uno se sienta más o menos con la tecnología, sino es cómo nosotros aceptamos convivir con ella. Y no es con la tecnología, sino es con las nuevas formas culturales. Y a ello habría que sumar otra cosa más. Cuando uno habla, por ejemplo, de storytelling, piensa automáticamente en el relato. Y el relato es uno de los hechos tan antiguos como la especie humana. Por lo tanto, uno puede decir que ha cambiado. Ha cambiado el soporte, pero no han cambiado las ideas, las voluntades, las emociones. Cuando uno dice, bueno, una de las partes esenciales del storytelling es emocionar. Bueno, ¿qué relato no emociona? Basta que leamos un relato de origen, o que leamos simplemente la Biblia, que es el gran relato, el macro relato de la cultura occidental, para que uno vea ahí cómo hizo Jesucristo para conectar a las personas. Y uno dice, Jesucristo no tenía storytelling, pero hacía relato. Y todos los líderes hacen eso. Y también, aunque resulte odioso, a propósito lo comentaba hace un rato, Hitler, ¿cómo hacía para conectar? Las grandes lecciones que nos daba su jefe de comunicaciones, el señor Goebbels, es aplicación del manual de retórica, vamos atrás, del viejo Aristóteles. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estamos haciendo los comunicadores con las tecnologías? Lo que estamos haciendo es reavivar principios. Entonces, el comunicador del siglo XXI tiene que tener clarito cuáles son sus principios. Primer principio, reconocer la relación de convivencia. Y la convivencia significa diversidad social, diversidad cultural, diversidad de género. Reconocer el desafío. Y ellos son elementos claves en lo que es la cultura del siglo XXI. Y fíjense, uno de los grandes desafíos es comprender justamente la liquidez. Y la liquidez nos lleva a los fake news. Y nos lleva al gran desafío del periodista que tiene que luchar contra el fake news. Y reconstruir. Esto que marcaba muy bien Soledad, cómo vamos a replantear el concepto de newsmaking. Cómo hacer noticias en el marco en el cual estamos. Entonces, yo desde mi punto de vista, que es lo que intenté sugerirles en la presentación, yo creo que un elemento clave es que el periodista deba desarrollar una comunicación sensible, una apertura a su entorno, por tanto la convivencia, y segundo, una apertura a lo que significa la conexión con la persona. Y en ese ámbito, ¿qué tiene que hacer un periodista en su formación? Leer, culturizarse, antropología clásica, literatura popular, literatura oral. ¿Qué habla la gente? Esto que los culturalistas británicos nos venían hablando desde los años 70, respecto de conocer los relatos de la vida cotidiana. Eso tiene que ser el periodista. Vamos a hacer con preguntas. Les voy a ir haciendo de a dos o de a tres incluso para que alcancemos a incorporar todas las que nos están proponiendo, ¿no? Para Soledad voy a juntar dos, ¿no? Una de Klaus Nar Rubio, y otra de Sergio Bartolo. Por un lado, Klaus pregunta, ¿qué pasa con IGTV, ¿no? Instagram TV? ¿Puede ser utilizada como plataforma de comunicación también? Te dejo una y sumo la de Sergio Bartolo, dirigida a ti, dice, para vos, ¿es ético utilizar técnicas de storytelling en la transmisión de noticias duras, datos, acontecimientos? Soledad, por favor. Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta de IGTV, y que antes también habíamos hecho mención al tema de los formatos, quería destacar que el formato audiovisual es un formato que viene creciendo dentro de lo que es las redes sociales, es decir, que
no solo del tipo de consumo de formato que prefieren de la plataforma, que yo mencionaba las stories, sino también hacer hincapié en cómo crece el formato audiovisual y cómo los usuarios buscan consumir noticias por medio de videos. IGTV sí considero que puede ser utilizada como plataforma de comunicación, incluso es interesante acá pensar, ya que estamos en la Universidad de Periodismo y Comunicación, cómo se mueve lo televisivo, ¿no? Estos discursos que aparecen en nuevos formatos audiovisuales en la red, cómo Instagram TV sí es un canal más en el cual nosotros podamos construir relatos y brindar información, que a su vez, por cómo es la plataforma, nos permite también interactuar con la audiencia. Desde ya, como decíamos antes, las funcionalidades van mutando, se van transformando, estando atentos a cuáles son las particularidades técnicas. También es un espacio en el cual podemos ver, incluso plantear Instagram como una plataforma de streaming, ¿no? De por qué no ver contenido periodístico en tiempo real. Así que también creo que es por eso así hincapié en entender la plataforma como un lugar para explorar y buscar esta innovación periodística. Que innovación no signifique ir detrás de lo último de la tendencia, sino de pensar cómo podemos contar más y mejor historias. Y esto lo vinculo a lo que decía Sergio, ¿puede ser? Sergio La Bartolo. pregunta sobre el storytelling y la cuestión ética. Me parece que cuando uno piensa en storytelling, se asocia el storytelling con la manipulación, ¿no? Por esto de manipular las emociones. Me parece que nosotros, y sobre todo con este concepto que venimos trabajando, que yo vengo estudiando y lo aplicamos de la agencia, es pensar un storytelling periodístico que por supuesto respete la ética periodística. Y esto es algo que yo remarqué en varios momentos de la presentación, el sentido de la responsabilidad. Cuando nosotros buscamos un storytelling periodístico, buscamos un storytelling que sea sensible, que concientice, que nos permita sensibilizar a la comunidad, a la ciudadanía, en este caso a nuestra comunidad, a los usuarios sobre determinados temas. Pero no entender que el storytelling va a significar la manipulación, sino en todo caso buscamos ciertas técnicas de persuasión para poder destacarnos y que nos encuentren en un mar de información. En sí, lo que nosotros queremos, y también de acá tenemos que hablar, de cómo hacer para destacarnos entre el gran contenido de información, de placas, de imágenes, de videos que circulan por ese feed. Pero que por ese destacarnos, así como hablábamos de la web, ganar más clic, no significa romper nuestras reglas periodísticas de oro. Es decir, esto es sin mentir a la audiencia, sin tergiversar información, sin anunciar un contenido que luego no damos, es decir, siempre manteniendo la ética periodística, la responsabilidad a la hora de información, pero cambiando el eje que hoy no somos los únicos que hablamos en un canal unidireccional y asimétrico. Nosotros no somos el medio y estamos ahí para hablar solos. Somos empresas periodísticas, medios comunicadores, periodistas que estamos dentro de un espacio conversacional. Y conversar implica entonces estar dispuesto a compartir esa información, escuchar y ver el feedback, la respuesta del otro y cómo se adapta y se toma este contenido para expandirlo. Así que me parece que aquí está, celebro este tipo de preguntas, en lo cual también nos lleva a pensar cuáles son los desafíos de comunicar en este entorno y en este mundo, sobre todo de las redes sociales, donde, como decía al principio de mi exposición, también figuran y aparecen teorías conspirativas, distintas piezas de desinformación, nos codiamos entre memes y fotos de gatitos, y nosotros lo que queremos entonces es acercar información que sea, sobre todo, confiable, ¿no? Es decir, ya tampoco quiero entrar en términos de la verdad, como principio filosófico podríamos discutirlo muchísimo en este webinario, pero sí entender que brindemos información que sea de calidad, que tenga distintos elementos de credibilidad. Apostamos siempre a una mejor comunicación a la hora de informar, incluso en estos entornos que se vuelven sumamente dinámicos, y como decía Raúl, esta liquidez que hace a las audiencias, cómo se fragmentan, también nos lleva a nuevos desafíos para poder comunicar en estos tiempos. Gracias, Soledad, muy amable. Y a Raúl
lo que tengas que decir, Raúl, pero te sumo 2 preguntas más, porque ya el tiempo nos agobia. Ustedes saben que el tiempo es tortuoso. Para Raúl, entonces, Francisco Morales pregunta lo siguiente: en el intento de brindarle al receptor la experiencia emocional, ¿no corremos el riesgo de caer en la manipulación? Y sumo también a, bueno, no aparece la sigla del teléfono seguramente, Fermoto G4, no, esa es la hoja pendiente, no, a Luis Castelar, a la de Francisco Morales, Raúl, agreguemos la de Luis Castelar. ¿Cómo ves el tema de las fake news, que lo mencionaste, ¿no? En el manejo de los medios de comunicación. Entonces, el riesgo de caer en la manipulación, a propósito de lo emocional, y la fake news como parte, ¿no?, lamentablemente, de los medios de comunicación. Raúl, breve, por favor, porque sí. ya tenemos que ir cerrando. Quedan un par todavía. Sí, uno de los grandes problemas en el cual estamos entrampados en el mundo y en el periodismo particularmente es lo que sería el periodismo de tendencia. ¿Qué significa el periodismo de tendencia? Que o mantenemos una línea editorial coherente con el propietario o propietarios del medio, o decidimos captar audiencia. La redefinición de la transformación digital hace que justamente eso se ponga en crisis y se tenga que transformar. Porque hoy día, creo, y por lo que estamos observando, si un comunicador solamente piensa en llamar la atención, inevitablemente va a ser manipulación. Y por tanto, todo lo que le digan para qué le sirve el storytelling no es otra cosa más que darle una receta. De ahí que los protocolos sean justamente los que están provocando tanto daño. Y ojo, aquí quiero marcar una cosa que fue el último libro que escribió Rafael Alberto Pérez, editado justamente en la casa con la cual hoy día compartimos este webinar en la Universidad Lomas de Zamora. Rafael, en su libro Estrategar, dice, este no es un libro de estrategia. Es más, yo quisiera decirles a quienes nos escuchan, esto que hemos dicho no es un manual para hacer storytelling. El individuo tiene que aprender a pensar, que es lo que justamente la nueva teoría estratégica hace, y por eso se llama nueva teoría estratégica, porque la clásica nos dice, oiga, ¿cómo hacemos para captar público? ¿Cómo hacemos para manipular a la gente? ¿Cómo hacemos para superar la endogamia? ¿Cómo hacemos para vencer los fake news? Por tanto, en el cómo hacer nos perdemos, y perdemos de vista esto, que es justamente, y aquí hago el gesto de Gareca, el entrenador del equipo peruano, pensar cómo hacemos, y nosotros, formadores de periodistas, debemos hacer que nuestros chicos piensen y que ellos tomen sus decisiones. Y el mundo en el cual nos espera está justamente ese. Las grandes transformaciones son justamente estas. Oiga, ¿tiene que hacer usted eso? No. Y tampoco es decirle, oiga, yo quiero hacer lo que a mí me parezca. Tampoco es el laissez-faire extremo, sino que es tomar aquellas decisiones que garanticen ciertos valores. Y uno de los valores más importantes es la convivencia. Lo que decía, la tolerancia, el reconocimiento de la diversidad, el progreso gradual, el respeto por la diferencia. Cuando aprendamos a escucharnos, que eso nos falta a todos, no solamente cambiará el periodismo y desaparecerán las fake news y desaparecerán los problemas de la endogamia y todos los conflictos humanos que son la raíz de cómo nosotros convivimos. Yo creo que el periodismo, su gran desafío es eso. Y el storytelling, sin perder su esencia, que es conectar historia, conectar a las personas, es la conexión dentro de un conjunto de principios, no digo valores, principios. Principios, que es lo que tenemos que comenzar a enseñar a nuestros estudiantes, que es cómo, como decía el viejo Roland Barthes, cómo vivir juntos en el siglo XXI. Bien, gracias, Raúl. Última pareja, se la planteó a Soledad, y si alcanzamos también, Raúl, a ver si opina algo. Nicolás Díaz nos dice lo siguiente: si convivir entre culturas o generaciones de forma presencial a veces resulta ser complejo, ¿cómo el storytelling digital lograría concretar esa conexión de mejor forma entre personas? ¿Cuál es el plus principal que tendría sobre la comunicación tradicional, Soledad? Y agrego una muy cortita.
¿Cómo superar la endogamia en las comunidades virtuales? A ver si lo vinculamos, Soledad. Bien, bueno, empiezo por la última y que también un poco lo que venía hablando Raúl. Me parece que si nosotros pensamos en las estrategias específicas que podemos utilizar en el social media, sabemos que en estas redes, en el entorno, y en esto tiene que ver con las dinámicas y sobre todo con el rol que juegan los algoritmos de cada una de estas plataformas, corremos riesgo de caer sobre ciertos filtros burbuja, ¿sí? Esto es filtros burbuja o cámaras de eco, aquellos que vamos cerrando o que el usuario va cerrando también a través de elementos como la personalización de ese contenido al que accede o el que puede encontrar. Desde los medios, ¿cómo podemos saltar o tratar de ir quebrando esas burbujas, ir ampliando también nuestra comunidad? Creo que tiene que ver con generar un contenido que sea relevante. Y esto es, si nosotros hacemos un contenido que sea relevante, se va a destacar por sobre el resto y vamos a poder llegar a nuestra comunidad y a personas que están por fuera de ella. Esto también con una estrategia de vinculación, acá ya más de lo técnico, desde los links, una construcción de links que nos permita compartir, cobrandear, lo que diríamos en términos de marketing, nuestro contenido con el de otros medios, o organizaciones o empresas vinculadas del sector, y también pensar en un contenido brandeado, ¿no? Es decir, cómo podemos también poder llegar en este entorno donde las audiencias están mucho más segmentadas, hablamos de un modelo de podcasting, directamente información a la carta para nuestro usuario, lo tenemos bien identificado, nosotros ya hablamos de perfiles demográficos, sino de perfiles de usuario, de conocer su trayectoria y su recorrido a través de la experiencia que diseñamos para ellos, por llegar a otros. Es decir, entiendo que podemos romper esta dinámica de los filtros burbuja como usuarios, ¿sí? De pensar y buscar otro tipo de contenido, de repente ser críticos con esa información que ya no vemos y antes no llegaba, pero también desde las empresas ver cómo podemos expandir nuestra comunidad. Desde la otra pregunta que estaba vinculada a cómo podíamos, o cuál era el plus que tenía el storytelling digital con respecto a la comunicación tradicional, sí es destacar y ver que este entorno rompe, como decíamos antes, el esquema de los medios tradicionales. Ya no estábamos en pocos emisores y una gran audiencia, sino que justamente estamos en este entorno, que podemos decir que hoy la red son conversaciones, y que en este conversar tenemos el plus de poder llegar a una mayor cantidad de audiencia, es decir, que nuestros mensajes tengan mayor alcance, poder segmentarlos, y más allá de la cuestión de la cantidad de clics o de audiencia que tengamos, es sí generar otro vínculo. Pues estamos hablando no ya de dar información en este canal unidireccional, como decíamos antes, que vinculamos con la comunicación tradicional, sino que podamos estar y atender a nuestras comunidades. Y esto implica poder generar un contenido que nos permite conversar, pero también estar atentos a cuáles son sus intereses, qué es aquello que circula, cuál es la información que está, porque en sí lo que nosotros, y esto lo trabajamos desde el equipo de social media, de la agencia 1, es dar información sobre nuestras comunidades, sacar brillo, luz, este contenido hiperlocal, que también ayuda a diferenciarnos de la agenda de los grandes medios, de la agenda regional, y creo que este es otro plus que podemos pensar del storytelling digital por sobre la comunicación tradicional. Muchas gracias, Soledad. Y para cerrar, Raúl, ¿alguna reflexión final? Una cosa muy breve. Yo creo que cuando uno dice periodismo crítico, yo creo que el enfoque ya no es el de los 70 ni 80, el que yo mismo aprendí cuando fui estudiante de pregrado. El periodismo crítico del siglo XXI es aquel que se conecta con las personas y con su entorno social. Por tanto, el periodismo crítico significa que el periodista deba reconocer tanto sus propios límites como los límites del otro. Cosa que nosotros en la universidad tratamos de inculcar a los chicos desde que ingresan a ella. Ellos tienen una asignatura donde piensan en el otro. Y yo creo que es un elemento clave para el mundo contemporáneo, no solo para el periodismo. Por tanto, ahí, teniendo claro eso, yo creo que primero, desde el punto de vista de la comunicación, hay que redefinir el concepto de audiencia. Ya no es el target ni el público objetivo. Por tanto, ahí hay tarea de investigación. ¿Cómo plantear hoy qué es una audiencia?
Segundo, hay que replantear el concepto del storytelling para que no caigamos en estas confusiones o malos entendidos de que estamos vendiendo la pomada, por decirlo en buen chileno, vendiendo la pomada para que se compren este webinar y se compren a sus relatores para que les den la buena fórmula para hacer mejor periodismo. Jóvenes, personas, quienes me escuchan, no hay mejores periodistas, hay periodistas comprometidos con su realidad, la realidad de la convivencia y la realidad del mundo. Y nosotros en Chile particularmente estamos en esa instancia. En Chile tenemos que comenzar a aprender o a reaprender a convivir. Y creo que nosotros, no solo periodistas, sino profesores en toda América Latina, tenemos que aprender a eso. Y América Latina está viviendo un fenómeno muy similar. Y la convivencia yo creo que es el gran desafío de lo que queda o lo que pudiera quedar de esta gran segunda década, tercera ya década del siglo XXI. Muchas gracias, Raúl. Entonces, ya, yo creo que por hoy suficiente. Dejaremos un capítulo siguiente para más adelante, por cierto, un tema que jamás se va a agotar y debemos estar actualizándonos permanentemente. Así que muchas gracias a Soledad Reyes, profesora de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Raúl Bendezú, profesor de nuestra Escuela de Periodismo en la Universidad Leonardo O'Higgins, además presidente del capítulo chileno del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC. Gracias a ambos. Por supuesto, a Luz Canela Zulli, representando a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y presidente del capítulo argentino de FISEC. Bueno, nuestro director Sebastiano Bertolone, muchas gracias también por haber estado presente acá. Y a todas y todos. En el chat me fijé, Raúl, Luz, incluso de Brasil, ¿no? Me parece que está ahí la representante de FISEC Brasil. Joana Vicalo es saludo para Joana. Sí. Es comunicadora organizacional. Perfecto. Y justamente estableció un vínculo con nosotros, con FISEC, a través de Raúl Herrera, y yo le invité acá y le agradezco su participación. A todas y todos quienes participaron de esta jornada esta mañana, a profesores particularmente y estudiantes de la Corporación Universitaria Americana de Colombia también que se sumaron durante esta jornada, y por supuesto a toda nuestra comunidad de la Universidad de Leonardo O'Higgins que ha estado presente. Así que muchas gracias a todas y todos por haberse sumado en este contexto. Recuerden, semana aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, seguiremos con otras actividades, ¿no? Esta tarde y también mañana, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde, de hecho, la Escuela de Psicología tiene otra actividad y iremos informando también para en sucesivo. Así que, director Sebastiano Bertolone. Muchas gracias. Nada, muy agradecido, muchas gracias, y hemos generado una obligación. Esto hay que repetirlo. Así que este es un hasta pronto. Muchas gracias. Tendríamos que viajar a Buenos Aires, director, me parece. Vamos a tener que ir a o que vengan para acá. Por supuesto. Sí puede. Uno de ida y uno de vuelta, entonces. Claro, esa es la idea. Si la pandemia lo permite. Ya, está bien. Esa es la idea. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muy bien. Chao. Chao. Mire, desde El Salvador, Jan Flamenco, parece también ahí de la red, ¿no? Sí, bueno, tenemos gente de varios sitios, ¿eh? México, Perú, Salvador, Brasil. Brasil. Veo que también mi primo Luis me está escuchando. Sí, saluda a toda de México, estudiantes, de Colombia, de El académicas. Salvador hay una persona. Sí. Mira. No, estamos muy agradecidos, Estamos muy bien conmovidos, porque es un tema que trasciende, ¿no? Mira, Bolivia. De Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias a todas y todas. Muy bien. Bueno, estas alianzas virtuosas que nos permiten también derribar las fronteras del COVID y las fronteras naturales y políticas y todas aquellas. Así que perfecto. Eso es la conversación, pues. Eso es la conversación, justamente la creación de colaboración intelectual y académica. Yo creo que eso es lo que hay que cultivar y eso es lo que debemos aprender. Y el coronavirus nos ha puesto de cara a esto. Sí, es una gran oportunidad. Así es. Bueno, reitero, gracias. Que viva chao a todos. Ya, chao. Que gracias muy bien. por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, Luz. Chao, Sebastiano. Nos vemos. Chao, muchas Raúl. gracias, Soledad. Chao, Fernando. Chao, Raúl. Fernando. Chao, Sebastiano. Gracias a ustedes. A todos. Muchas gracias. Hasta luego.